Le damos gracias a Dios, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a todos los que están ahí conectaditos. Gloria al nombre del Señor, para recibir esta preciosa enseñanza teológica que la hermana Mari Castilla nos está dando. Gloria al nombre de Dios. Así de que le damos la bienvenida a la hermana. Vamos a estar orando que la use grandemente, como siempre la ha hecho, ¿verdad? Gloria al Señor, lo ha hecho, bajo la unción del Espíritu. Y también que nos abre el entendimiento a nosotros, todos los que estamos ahí conectados, para poder entender la enseñanza y ponerla por obra en nuestras vidas, ¿verdad? Y guardarla en nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro, Jehová Dios grande y poderoso, te damos las gracias, Dios mío, por este momento, esta reunión, Señor Dios, todo preciosa, Padre, que tú nos has proveído, Señor, que tú nos has abierto, Señor, aleluya. Te pido de todo corazón, Señor Dios, por el poder de tu palabra, Señor, que tú uses, Dios mío, la profeta María Castilla, Señor. Usa tu sierva, Padre amado, con esa unción fresca de lo alto, Señor Dios, aleluya, para la gloria de tu nombre, Dios, y para bendición de esta tu iglesia, de este tu pueblo, de estos consiervos, Dios mío, que estamos aquí, Padre, queriendo hacer las cosas, Señor, de la manera en que a ti te agrada, Padre, en espíritu y en verdad, Señor. Glorifícate en esta hora, Dios, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Padre, usando a tu sierva, Señor, Dios, solamente para la gloria de tu nombre y para bendición de tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Mari Castilla, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea abundando cada uno de sus hogares, sus vidas, a donde quiera que se encuentran, con sus familias, compartiendo en unidad. Que Emmanuel sea en sus hogares, que Dios sea en sus casas, ya que en estos días tan hermosos lo aprovechamos para reunirnos con nuestras familias. Yo ahora mismo tengo a mi familia en la sala, que estábamos teniendo un rico desayuno. Mi nieta que está aquí junto a mí. Y bueno, le damos gracias a Dios. Así que, como sabrán, pues aparte de ser esposa, madre, también soy abuela. Y bueno, nos damos tiempo para todo eso. Y cocinera, ¿verdad? Porque tenemos que cocinar. Así que vamos a ir a esta hermosa clase, terminándola, y sobre todas las cosas, decirles, mi amada familia en Cristo Jesús, que les amo. Este año 2022 está a punto de irse. Han sido muchas las bendiciones que el Señor nos ha dado, han sido muchas las bendiciones que el Señor nos ha traído, las victorias que nos ha dado. Estamos muy agradecidos porque la palabra del Señor dice que en todo demos gracias y que en todo seamos agradecidos. Y es un privilegio que por la gracia y el favor de Dios, usted y yo seguimos con vida, porque Él tiene un propósito para este 2023. Y creo con todo mi corazón que aquí hay un pueblo que se une para que todos juntos tengamos esta hermosa enseñanza. Gracias a los que se conectaron. Yo sé que mucha gente está ocupada cocinando, está haciendo cosas, algunos se irán agregando poco a poco. Después de esta clase, pues ya estará diciendo nuestro amado apóstol, ¿verdad? La vamos a reiniciar hasta el año nuevo. Gloria al Señor. Para el próximo sábado lo vamos a tomar libre porque es el 31. Nos desvelamos, algunos recibiendo el año, alabando al Señor y bueno, muchas cosas en familia. Pero vamos a ir a este resumen y vamos a continuar con la enseñanza que nos quedamos de las diferentes versiones bíblicas, las diferentes versiones, ¿verdad?, que se aparecieron. Entonces, dijimos que en Europa nos quedamos aquí. Dice que cuando dijimos que en Europa y en América el manuscrito más antiguo conocido, con fecha de 1232, está en la biblioteca de Nueva York, y hay un rollo samaritano en Nablus, antiguo de Siquem, en Israel, que parece ser muy antiguo. A medida que el cristianismo se fue esparciendo más allá de Palestina, la necesidad de traducciones de las escrituras a los idiomas de aquellos que están siendo evangelizados.
llegó a ser evidente. De ahí que tenemos muchas versiones, de las cuales solo unas pocas se consideran. Comparadas a los manuscritos, están escritos, son de gran valor secundario, pero ayudan en algo a la comprensión del texto original. Mi amor, ¿me puedes cerrar la puerta? Can you please close the door? ¿Y qué tal la plática recia allá afuera? Entonces, mi hermano, aquí miramos la versión siria, que dice que está en el idioma sirio. Era un idioma principal hablado en las regiones de Siria y Mesopotamia. Como le dije, vamos resumiendo este primer capítulo, después vamos a entrar al segundo capítulo, pero aquí termina este primer capítulo. Estamos enseñando ya en esta clase, se va a hablar las diferentes versiones, las traducciones. Es casi idéntico al arameo, dice. El sirio antiguo solo se había sabido de una existencia por un poco más de 100 años. Hay dos manuscritos principales de esa obra. El sirio cuaretano es una copia de los evangelios del siglo V que consiste de 80 hojas, nombrado en honor al doctor Curetán del Museo Británico, quien lo editó. Y miramos el sirio sinaítico. El sirio sinaítico dice, descubierto en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, y un palincesto, y solo alrededor de los cuartos es descifrable. La fecha asignada en el siglo IV es el comienzo quinto. Miremos una versión más, Pexita. La palabra Pexita significa simple o común. También se ha conocido como la Vulgata siria o la versión autorizada en la Iglesia del Oriente. Se ha utilizado desde el siglo V de nuestra era. Y miramos aquí algo bien importante. Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que cada día se prepara. Sé que el Señor va a hacer de ustedes hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Y la gloria del Señor se va a mirar en sus vidas. Porque Dios quiere usar a hombres y mujeres que se preparan. Dice que contiene, en esta Biblia, se ha utilizado desde el siglo V de nuestra era, contiene todo el Nuevo Testamento en conexión de Segunda de Pedro y Segunda y Tercera de Juan y Judas y Apocalipsis. Y existen alrededor de 250 manuscritos y han sido de gran utilidad a la crítica textual. Y ha tenido una amplia circulación en la China, y hay una traducción en inglés en George Laxman. Pero miremos algo más aquí, las versiones latinas. Vamos a mirar aquí las versiones latinas. Bueno, dice, sabemos que la primera Biblia en inglés fue hecha de latín, del antiguo latín. Esta data de una fecha muy temprana, posiblemente tan antigua como 150 de nuestra era, y existen alrededor de 20 copias. Es de esencial importancia como testigo de la genuinidad del texto bíblico, por su antigüedad y su fidelidad al texto que traduce. Como venimos mirando alrededor de toda esta enseñanza, porque ya vamos a salir de esto y vamos a pasar a la siguiente etapa en donde ya nos enfocamos más al centro. Aquí hablamos quién creó la Biblia, cómo fue, las diferentes versiones, los personajes y todo ese tipo de cosas, la gente que contradice, las diferentes creencias. Y bueno, vamos llegando, como que dice, ya a su cosa final de este capítulo. Y vamos a entrar al siguiente capítulo de la clase. La Vulgata latina. Vulgata latina significa común o corriente. Y esta es una gran versión de la Biblia en el idioma latino, a causa de la gran cantidad de errores de los copistas de la antigua versión latina. Dámaso, obispo de Roma, obtuvo los servicios de Jerónimo para producir una versión como la norma autoritaria para las iglesias de la habla latina. Esto lo hizo en el Belén del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y prosigamos. Dice, escasamente posible sobreestimar la influencia de la Vulgata de Jerónimo sobre la Biblia en inglés. Durante más de 1000 años, todas las traducciones
de las escrituras en Europa Occidental fueron basadas en la obra. Eventualmente de la Vulgata fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana, y lo es hasta el día de hoy. En la realidad, la Biblia Católica Romana en español es una tradición de una traducción, y no es como la Biblia protestante, una traducción del idioma original griego después del invento de la imprenta en 1450. La Vulgata fue el primer libro impreso de máquina movible, 1455. Vamos a mirar una crítica bíblica. La alta crítica. Hay dos tipos de crítica bíblica que entran bajo el tema de la introducción de la Biblia. La primera de estas ha sido comúnmente llamada la alta crítica o crítica de historia. Esta tiene que ver con el examen de los diferentes libros de la Biblia desde el punto de vista de su historia. Por ejemplo, esta crítica tanto como con la edad, calidad del autor, genuinidad, autoridad canónica, tasa su original y preservación de la integridad, muestra su contenido, carácter general y valor. Por lo tanto, es una disciplina que ha prestado un servicio útil a la comprobación de un canon genuino de la escritura. Y a veces la expresión alta crítica ha sido considerada extremadamente perjudicial para una actitud correcta y reverente hacia las Sagradas Escrituras. Esto es cierto, donde el doto ha perdido de vista la inspiración de la palabra, ha insertado su propia actitud escéptica e incrédula. Crítica menor, vamos a mirar aquí una crítica menor. La segunda forma de crítica se conoce como crítica menor. Esta tiene por objeto la verificación de las palabras exactas de los textos originales de la Biblia. Su método es coleccionar y comparar manuscritos antiguos, versiones antiguas, citas antiguas de la Escritura y determinar la verdadera lectura de cada pasaje dudoso. Entonces, como vamos mirando aquí, hay tantas cosas que uno tiene que saber para cuando vienen esos cuestionamientos de gente que cada día crean más religiones y más creencias que sacan fuera de contexto las cosas. Y tener nosotros la certeza y la confianza de que estamos confiando en algo verdadero. Aparte, el Dios Espíritu nos da testimonio de todo eso, como hablamos la semana pasada, la clase pasada. Evidencias para textos bíblicos. El crítico bíblico sincero usa tres fuentes principales de evidencia para determinar las palabras exactas, las más cercanas a los manuscritos originales. Nos hemos referido previamente a dos de estos. Los manuscritos en los versículos. Una tercera fuente útil debe ser considerada, aquella que las escrituras de los padres primitivos de la iglesia. Gloria a Dios. Los padres de la iglesia, miremos algo muy importante también, que tiene que ver quiénes fueron los que lo hicieron y quiénes fueron los que estuvieron ahí, quiénes son los autores. A estos hombres se les llamaba padres, que es un sinónimo de maestros. Estos fueron los grandes dirigentes teólogos. La palabra teólogo significa el estudio de la palabra de Dios, hombres que daban enseñanza de la palabra de Dios, maestros dotos de los primeros siglos después de Cristo. Estos hombres eran cristianos dedicados que escribían sermones, comentarios y armonías. Ellos contendían favorablemente por la fe en contra de las incursiones paganas, o sea que ellos cuidaban que no se saliera, que no fuéramos tras el paganismo. Entonces mucha gente critica y nos señala en estos días que Jesús no nació en esta fecha y no estamos celebrando su nacimiento. Estamos celebrando que Cristo vino a la tierra a nacer entre nosotros. Estamos celebrando que Él es nuestro Salvador, que Él vino a salvar al mundo. No estamos celebrando su cumpleaños. Los siguientes son algunos de los nombres mejor conocidos de un grupo que se dice contaba con unos 200 hombres durante los primeros 7 siglos. Por ejemplo, en mí nació Jesús. Jesús nació, mi Navidad fue en agosto, yo nací en agosto, en Cristo Jesús. Para el periodo 96 al 150, Clemente de Roma, Hermas, Ignacio de Policarpo. Esos fueron los hombres, los padres que estamos hablando,
padres de la fe, padres que estuvieron cuidando minuciosamente que se guardara la palabra intacta. Para el periodo 150-325, Justino Marte, Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano y Cipriano Tatiano. Bueno, esos fueron otros. Ahí para si va a tener algún niño ahí, sepa de los diferentes nombres que le puede poner a sus niños. Para el periodo 325 en adelante, Eusebio, Atanasio, Jerónimo, Agustín. Estos hombres citaron libremente de la Biblia, no solo todos los 27 libros del Nuevo Testamento, pero virtualmente cada verso de ese 27 libros. Gaitzer y Nix afirman, solo 5 padres, desde Irineo hasta Eusebio, poseen casi 36,000 citas del Nuevo Testamento. Algunos años atrás, Sir David Dalrymple están en una cena con un grupo de dotos cuando se hizo la pregunta: si todo el Nuevo Testamento fuera destruido en el siglo IV, ¿sería posible armarlo de nuevo con las escrituras de los padres de la iglesia del siglo II y III? Ellos hicieron la pregunta. 2 meses más tarde le dijo uno de la compañía: la pregunta despertó mi curiosidad y teniendo todas estas obras existentes de los padres del siglo II y III, comencé a buscar. Hasta este momento he encontrado todo el Nuevo Testamento, menos 11 versículos, dijo él. El testimonio de las escrituras de los padres de la iglesia a la genuinidad del texto es de gran importancia por los motivos principales. Primero, estos hombres eran conocidos la copia de las escrituras por su devoción a Dios. Número 1, a su palabra. Qué tremendo, ¿no? Estos hombres eran conocidos por su devoción a Dios. Qué importante es que tú y yo seamos conocidos por no tanto lo que sepas o lo que sabes, que seas conocido por todos, porque tú tienes devoción con Dios y a su palabra. Hoy en día la gente se memoriza las cosas y piensan que por poder hablar bonito en un púlpito y eso es todo. No, debemos de ser conocidos delante del reino de los cielos por conocer a Dios y su palabra. En segundo lugar, ellos vivieron cerca a los días apostólicos, o sea que estuvieron muy cerca de los apóstoles o muy cercanos. Es probable que tuvieran acceso a manuscritos que ya no existen hoy. Hay una posibilidad de algunos que tuvieron acceso a los originales mismos. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, descubiertos por primera vez en marzo de 1947 por un joven cuidador de cabras beduino en una caverna cerca del lado del norte del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, alrededor de 350 en total. Eso es verdad, cuando usted va a Israel, yo tuve la oportunidad de ir a Israel y eso es parte de cuando te van en la guía, te enseñan el lugar donde encontraron esos rollos que son importantísimos, que era todo el libro de Isaías. Gloria a Dios. Y lo juntaron. Han sido considerados uno de los mayores encuentros arqueológicos del siglo XX, escritos por Eusenio, y entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, las porciones bíblicas de estos rollos nos dan manuscritos de centenas de años más antiguos que cualquier otro. Se han hallado porciones de todo este Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther. De especial interés son los rollos del libro de Isaías, porque uno de los 2 rollos que se encontró es el libro completo de este gran profeta, como le acabo de decir. Aquí hay un manuscrito de Isaías, 1000 años más antiguo que cualquier otro que haya salido a la luz. En una forma notable, los rollos confirman la exactitud del texto masorético del Antiguo Testamento. Vamos a mirar algo más importante también. Los papiros. De gran interés a eruditos bíblicos es el número de descubrimientos recientes. En 1931, de papiros hallados en tumbas en Egipto.
la gente escondía tanto esto, porque de veras que el enemigo siempre ha querido desaparecer la palabra, pero esa nunca desaparecerá. Estos estos han sido frecuentemente reconocidos como la ganancia más importante para la crítica textual del Nuevo Testamento, que Dinsendorf anunció el descubrimiento de los códices sináiticos. Estos papiros han sido adquiridos por un notable colector de manuscritos, a Chester Beatty, y otros están en posesión de la Universidad de Michigan y como propiedad privada de algunos individuos, y contienen parte del Antiguo Testamento en griego, porciones considerables de Génesis, Números, Deuteronomio y partes de Esther, Ezequiel y Daniel. 3 manuscritos del grupo son del libro del Nuevo Testamento, porciones de 30 hojas de los Evangelios y de los Hechos, 86 hojas de las epístolas paulinas y 10 hojas de la sección media del libro de Apocalipsis. Escuche esto, este material es de la mayor importancia porque data del siglo III antes que esto. El texto es de tan alta calidad que está en la misma clase los códices Vaticano y Sináitico en fragmento de Jean Raylands. Es un pequeño pedazo del papiro de solo 38,96 por 6,4 centímetros de tamaño. Y aunque es pequeño, es reconocido ser manuscrito más antiguo de cualquier parte del Nuevo Testamento. Está escrito sobre abrolados y contiene una porción del Evangelio de Juan 18, 31 y verso 33, hasta el verso 33, versículo 37 y versículo 38. Fue obtenido en 1920. No vamos a la Biblia porque aquí estamos hablando fechas nada más. ¿Quiénes son estas personas? El papiro Balmer II, en 1956, Víctor Martín fue profesor de filología clásica de la Universidad de Ginebra y publicó un códice de papiro del Evangelio de Juan. Esto incluye capítulos 1 hasta 14, 26. Data del año 200 y es probablemente el libro más antiguo del Nuevo Testamento en condición substancial. Declaraciones alentadoras. Miremos algo bien importante aquí. Las declaraciones alentadoras. Las doctrinas de las Escrituras, cualquiera que sea la variante de las lecturas descubierta por los críticos bíblicos, es un hecho reconocido que ninguna de ellas de ninguna manera altera la doctrina de la fe cristiana. Gloria a Dios. O sea que cuando hacen un cambio o una traducción, no se van a alterar los versículos. Algunas, por ejemplo, usted puede notar que hay palabras que están escritas de una manera que uno tiene que ir al diccionario, pero otras pero es la misma cosa. O sea, no altera el versículo, la pureza del texto. Westcott y Ort, Elsa, Abbott, Philip y Robertson han evaluado cuidadosamente la evidencia y han concluido que el texto del Nuevo Testamento es más del 99% puro. Gloria a Dios. O sea que las cosas se han hecho cuidadosamente. Y cuando se han hecho las traducciones, han tenido mucho cuidado. Pero también es bien importante que usted y yo tengamos mucho cuidado. Compre, invierta en Biblias. Hay veces que, aunque la escriban bien, hay veces que en la imprenta o la persona que lo está haciendo se le pasa a poner algo, o algunas veces le han quitado alguna cosa. Usted busque las diferentes versiones y asegúrese de tener la Biblia completa, de conocer. Hay que conocer. Recuerde, estamos diciendo que hay que ser conocido por las Escrituras. Yo tengo todas las versiones y es bien importante que cuando usted hace una enseñanza, no se deje llevar por la primera versión y su propio entendimiento. Usted tiene que tener diccionarios bíblicos, que usted entienda palabras que en su propia manera de ver las cosas, usted lo entiende de una manera. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La palabra aborrecer
Para usted y para mí que somos latinos, aborrece. Aborrecer a alguien, yo aborrezco a esta persona. Aborrecer es no quererla, es sentir un rechazo por alguien. Pero Jesús dijo: el que no aborrece a su padre y a su madre, por mí no es digno. Entonces, cuando usted va y busca en el trasfondo, en hebreo, en el trasfondo, lo que está diciendo Jesús, el que no ama menos, el que no ama menos. Entonces, cuando usted conoce los dichos, cuando usted conoce las palabras, lo que realmente quiere decir no es lo que usted está escuchando. Y hay gente que no tiene conocimiento y va y le enseña que tiene que aborrecer a sus padres. Pero Dios no se contradice, porque la Biblia dice que el que no honra a su padre y a su madre, sus días serán acortados. Entonces usted tiene que mirar que nada se contradiga. Usted no puede sacar un texto fuera de contexto. Entonces nosotros tenemos que conocer eso. Y estos hombres nunca alteraron eso. Entonces uno tiene que conocer para que cuando usted da una enseñanza, predica a un pueblo, la gente debe de comprender lo que usted está enseñando y no traer algo fuera de contexto. Entonces, si usted ama a su papá y a su mamá mucho, a Dios ámele más, 2 millas más lejos. Entonces, las escrituras en inglés, los comienzos más tempranos, dice, los comienzos de la Biblia en inglés se remontan al siglo VII, cuando a un labrador sin educación llamado Caedmon dispuso historias de la Biblia en formas de versos. En el siglo siguiente, la primera traducción al inglés fue hecha por Abdelín, quien tradujo los Salmos en el año 705. El venerable Bede, antiguo historiador inglés, terminó de traducir el Evangelio de Juan con su virtualmente último aliento. Y en el 735, al cierre del siglo IX, el rey Alfredo, un rey piadoso, tradujo los 10 mandamientos y otras leyes del Antiguo Testamento, los salmos, los evangelios, y aunque estos estaban incompletos en su muerte alrededor del año 1000, a Elfrid, arzobispo de Century, tradujo los evangelios. Go into about to happy to fix it. Right now, so I'm going to take them off. Oh no, it's beautiful. Go and tell Papa to happy. Okay. He doesn't like. Okay. Tell Papa to happy to remove. No, he doesn't like them. Okay. Tell him to go and keep it and remove it, and I help you later. Okay. Your Vigneros is beautiful. Don't ask Papa. Perdón, hermanos. Así que el Antiguo Testamento, los Salmos, los Evangelios, aunque estos estaban incompletos en su muerte alrededor del 1000, dice, del Century, tradujo los Evangelios, los primeros 7 libros del Antiguo Testamento, Esther, Job y una parte de Reyes. Veamos algo más aquí importante. Jan Wycliffe, maestro y erudito de Oxford, es realmente uno de los nombres importantes en la historia de la Biblia que llegó a estar disponible en el idioma inglés. Con la ayuda de algunos de sus estudiantes, Wycliffe tradujo la Biblia entera usando la Vulgata latina. La obra fue terminada en 1382. Se recuerda que al principio, cuando comenzamos a hablar de las traducciones, dijimos que la Vulgata era una traducción muy auténtica. Y fue la primera traducción de la Biblia entera en inglés, una revisión de esta obra para armonizar los distintos estilos de aquellos que hicieron la traducción, y fue hecha por John Purvey, quien corrigió y revisó a fondo la traducción de Wycliffe. En 1388 esta edición revisada predominó hasta el siglo XVII. William Tyndale ha sido llamado el verdadero padre de la Biblia en inglés. En 1516 el monje erudito Erasmo publicó el primer Nuevo Testamento impreso en griego. Tyndale buscó traducir en inglés, pero encontró tanta oposición de la Iglesia Católica Romana que tuvo que huir a Hamburgo, Alemania.
Y aquí terminó la traducción y buscó imprimirla en Colonia para esta época. Tyndale se había asociado con Martín Lutero y la Reforma. De allí que los enemigos de la Reforma llegaron a ser también sus enemigos. Tyndale tuvo que huir de Colonia con las hojas de parcialmente impreso del Nuevo Testamento. Debe tener en cuenta que en 1450 Johann Gutenberg de Mainz, Alemania, inventó la imprenta, aunque había sido conocida durante muchos siglos en China. En 1454, Gutenberg inventó la imprenta por tipografía movible y su primer libro impreso fue la Vulgata Latina en 1455, conocida como la Biblia Mazarina, porque las copias fueron halladas en la biblioteca del cardenal Mazarin en París. Gloria a Dios. Tyndale encontró un ambiente más amistoso en Worms, Alemania, donde fue completada en 1525 la expresión de su traducción del Nuevo Testamento. Al comienzo del siguiente año, copias de su traducción fueron introducidas a Inglaterra por contrabando y adquiridas en su totalidad con entusiasmo. Sin embargo, las autoridades romanas consideraron la traducción como herejía y estas fueron compradas en su totalidad para ser quemadas públicamente. ¡Qué tremendo! Realmente aquí miramos cómo el enemigo se venía oponiendo. Mientras tanto, Tyndale continuó su trabajo de traducir el Antiguo Testamento al inglés y terminó el Pentateuco en 1530, el libro de Jonás en 1531 y revisó Génesis en 1534. Tyndale fue traicionado y encarcelado en 1534. Después de 16 meses en prisión, fue estrangulado y quemado en la hoguera. Gloria a Dios. No cry, man. No, Papa, tú come here. Dice, sus últimas palabras fueron estas. Mire qué tremendo. Sus últimas palabras fueron estas. Sus últimas, dice, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Gloria al Señor. La versión autorizada del Rey Santiago es prácticamente la quinta revisión de la obra de Tyndale y puede apreciarse la gran deuda que se le debe a él. Gloria a Dios. Yo creo con todo mi corazón que las oraciones de los santos son escuchadas por Dios y sus santos. Deme un pequeño segundo para encargar a esta niña. Deme un segundo. Ven para acá. Mensaje. Castilla. Es lo que le da sobre el no sé qué le listo. Pero yo estoy dando una clase, no puedo quedarme de aquí. No llores, man. ¿Okay? He's coming. Otras traducciones del siglo dice la Biblia Coverdale. En 1535 se imprimió la Biblia Coverdale. Tiene la distinción. Go upstairs and Papyrus help you to clean up. Okay, because I'm busy right. Tiene la distinción, dice, tiene la distinción de ser la primera Biblia completa impresa en inglés y fue la obra de Niveles Coverdale, un amigo personal de Tyndale. Era una traducción del alemán y del latín y fue la primera Biblia que llevó la aprobación del rey de Inglaterra. La Biblia de Mateo, vamos a mirar esto, dice, apareció en 1537. Esta es la obra del amigo de Tyndale, John Rogers. Fue una edición combinada de Coverdale y Tyndale. En la realidad, la Biblia de Mateo es la Biblia completa de Tyndale en cuanto a su traducción, pero completada por la obra de Coverdale.
y fue la primera revisión de Tyndale en forma de su base de todas las revisiones futuras. Así que la Gran Biblia, la Biblia Ginebra, la Biblia del Obispo y la versión del Rey Santiago lleva el nombre de Biblia de Mateo, porque Rogers temía que si llevaba el nombre de Tyndale podría haber una mayor oposición. La Gran Biblia, publicada en 1539, es la realidad una revisión de la Biblia de Mateo, que era una revisión de Tyndale. La obra fue hecha por Coverdale, un revisor muy cuidadoso, y fue llamada la Gran Biblia por su gran tamaño. 33,92 por 19,2 centímetros. Esta ha sido llamada la primera Biblia autorizada por el rey Enrique. La aprobó e hizo una proclama para que fuera leída públicamente en todas las iglesias a lo largo del territorio, y así tuvieron la oportunidad de leerla. Gloria a Dios. Y estaba encadenada al escritorio de las iglesias para que nadie pudiera robar. Por esta razón ha sido llamada la Biblia encadenada. Tremendo. Parece que la oración de Tyndale fue contestada y el Señor abrió los ojos del rey de Inglaterra. Así que la Biblia Ginebra, publicada en 1560, está destinada a ser la Biblia más popular del siglo. Se le llamó Biblia Ginebra porque fue impresada en Ginebra, en tamaño pequeño y en escritura legible, con ilustraciones apropiadas y comentarios, y llegó a ser la Biblia popular de los hogares como la Gran Biblia. La Biblia ha sido la Biblia popular de las iglesias y fue la primera Biblia entera dividida en versículos del Nuevo Testamento, y había sido impreso con diversiones en versículos por Robert Stevens. En 1551, algunos atribuyen las revisiones capitales al cardenal Hugo en 1248 y otros Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, en 1227. La Biblia Ginebra era la Biblia de Shackleton y de los peregrinos que vinieron a América del Norte. La Biblia del Obispo, publicada en 1568 por autoridad del obispo Parker y otros obispos que sentían que la Biblia Ginebra minaba su autoridad, y nunca fue una edición popular, siendo demasiado incómoda, tamaño, demasiado rígida, formal y difícil para la apreciación de la gente común. La Biblia Reigns Douay, como resultado de la gran actividad de la traducción bíblica por parte de la iglesia protestante, los católicos romanos fueron influenciados a producir su propia traducción al inglés. Por lo tanto, en 1582 fue producida una edición del Nuevo Testamento en el Colegio de Inglés Reims, en Francia. En 1609 y 1610 se publicó el Antiguo Testamento en el mismo colegio que se le había mandado a Douay en Francia. En Reims, Douay llegó a ser la primera edición católica romana de la Biblia en inglés y fue traducida no de los idiomas originales, sino de la Vulgata latina. La versión del Rey Santiago, observemos en esto, dice que fue publicada en el año 1611, es mayormente conocida como la versión actualizada. Una conferencia, usted cuando va a leer la Biblia, atrás de al principio, ahí dice por quién fue, dice, es una, por eso tenemos, por ejemplo, la que usamos mucho nosotros los cristianos, la Reina Valera, ¿verdad? La revisión 1960. Dice, es una conferencia conocida con la Conferencia de Corte de Hampton, compuesta por líderes religiosos de varios diversos grupos llamados a discutir la cuestión de la tolerancia religiosa, y se hizo una propuesta para producir una nueva traducción de la Biblia, y el rey Santiago recibió su sugerencia con entusiasmo y fijó reglas para que ningún comentario que hubiera dividido a las iglesias fuera incluido.
alrededor de 48 dotos griegos y hebreos fueron elegidos y divididos en 6 equipos de trabajo. 2 se encontraron en Westminster, 2 en Oxford y 2 en Cambridge. A cada grupo se le dieron ciertos libros para traducir y después el trabajo de cada uno era enviado a otros 2 grupos. Así que la traducción en verdad a la obra de todos y no solo un individuo. En realidad era una revisión de la Biblia del obispo, que a su vez era una revisión de la obra de Tyndale. La versión autorizada es en realidad la 5ª revisión de la traducción en Tyndale. Y comenzando en 1607, después de 2 años y 9 meses, fue enviada a la imprenta y fue presentada al público por primera vez en 1611. Y 7 años después del convenio de la conferencia de la corte Hampton, ha sido la más popular, ampliada, aceptada versión de la Biblia por más de 370 años. Traducciones recientes de la Biblia en inglés, edición revisada del inglés. Por más fina que fuera la obra y popular que continuara siendo la versión del Rey Santiago, fue reconocida que esta versión tenía ciertas debilidades. Los testigos más valiosos de los autógrafos originales, los manuscritos del Vaticano, el Sinaítico, del Alejandrino y el Efraín, no tuvieron a disposición de las traducciones del Rey Santiago, y muchas impresiones arcaicas se hallan en esta traducción y se encontraron algunos errores, aunque no graves. Veamos algo más aquí. De acuerdo con esto, en febrero de 1870 se pasó a una moción para considerar una revisión de la versión del Rey Santiago por su convocación de la provincia de Canterbury. Hombres de intachable erudición fueron elegidos en Inglaterra y estos se unieron a los más ilustres hombres de Estados Unidos. En el 17 de mayo de 1881 se emitió un Nuevo Testamento seguido por el Antiguo Testamento. El 19 de mayo de 1885 la obra completa es conocida como la edición revisada en inglés. La versión normativa americana, publicada en 1901, se le reconoce que se usó una mejor base textual a la disponible por los traductores del Rey Santiago, junto con un conocimiento avanzado de los idiomas originales. Y muchos de los arcaísmos del Rey Santiago fueron aclarados. Sin embargo, fue sujeta a crítica. Lo que aclaró en entendimiento griego, lo perdió en la belleza del idioma. Se cita que Charles Spurgeon dijo de ella: fuerte en griego, débil en inglés. Qué tremendo, ¿no? Usted sabe que este hombre es muy reconocido, es un hombre de Dios, Charles Spurgeon. Fuerte en griego, débil en inglés. La versión normativa revisada. En 1929 la compañía Thomas Nelson e hijitos había entregado el derecho de propiedad de la revisión normativa americana del Consejo Internacional de la Educación Religiosa, que designó un comité de eruditos para que considerara la conveniencia de revisar la normativa americana. Y fue acordado hacerlo, pero los fondos fueron difíciles de conseguir. Y no fue hasta el 30 de septiembre de 1952 cuando lo lograron, porque a veces económicamente no había, ¿verdad? Que fue presentada la Biblia completa, y el propósito de los revisores era de aprovechar los muchos nuevos manuscritos y papiros que habían salido a la luz desde su publicación de la versión de 1901. Pero a mantener la belleza de su lenguaje del Rey Santiago ha sido simplemente recibida, aunque no sin sus críticas, principalmente entre los dotos conservadores. La nueva normativa americana, publicada el 31 de julio de 1970,
ha recibido la aprobación de muchos conservadores y está basada en la versión normativa americana de 1901. La nueva versión internacional, que muchos la conocemos, esta traducción completamente nueva ha sido recibida con entusiasmo. El Nuevo Testamento fue publicado en 1973 y la Biblia entera en 1978. La obra fue hecha por eruditos de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, dándole así su sabor internacional. Dotos de más de 13 denominaciones participaron en la obra de traducción. Muchas otras. Durante la últimas 2 décadas ha habido una inundación de traducciones nuevas, demasiada numerosa para mencionarlas aquí. Algunas se han esforzado en ser interpretaciones literales de originales, o sea que están exactamente iguales, mientras otras son definitivamente paráfrasis a lo que se considera ser en inglés más moderno. Otras están siendo hechas y sin duda aparecerán en el futuro cercano, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de mantenernos en lo original. Por eso les digo, a veces compramos esto y compramos lo otro, pero hay que tener mucho cuidado las revisiones. ¿Cuál es la más confiable? Yo le voy a decir una cosa, como conocedora de la palabra de Dios, una de las Biblias más confiables es la Reina Valera, la de estudio, la americana. Entonces, Biblia de las Américas y la Reina Valera yo uso mucho también la del Diario Vivir, pero nunca la que me gusta siempre ampararme en la Reina Valera, de estudio. Conclusión, estamos terminando. Esta ráfaga de expertos dándoles el idioma exacto de los autógrafos originales nos indica que no podemos depender de nuestra Biblia actual en inglés para declarar el verdadero mensaje que Dios proclamaría al hombre. ¡Wow! Esta ráfaga de expertos dándoles el idioma exacto a los autógrafos originales nos indica que no podemos depender de nuestra Biblia actual en inglés para declarar el verdadero mensaje que Dios proclamaría al hombre. Quizá la siguiente cita del Sir Frederick Kenyon, director del Museo Británico, contestaría nuestra pregunta de la mejor manera. Es alentador al final encontrar que el resultado general de todos estos descubiertos y todo este estudio es fortalecer la prueba de la autenticidad de las Escrituras y la comisión de que tenemos en nuestras manos, en integridad sustancial, la verdadera palabra de Dios. Las Escrituras en español a continuación se presentan en el orden cronológico de las principales traducciones de la Biblia al español, desde la Biblia Alfonsina 1260 hasta la Biblia de las Américas. Ya voy ahorita. Sergio, está enojada. Luis le hizo algo. Háblale a Luis arriba. No sé qué le hizo. Está llorando. Se le hizo sentir mal. Tu papá. Habla de esta arriba. ¿Cuándo terminas? Ahorita. Hasta la Biblia de las Américas, en 1986, las traducciones subrayadas indican que son protestantes. Primera y traducciones de la Biblia en español. Mira, la Biblia Alfonsina, Antiguo y Nuevo Testamento, traducida de español romance al orden del rey Alfonso X. El Sabio de Castilla, España, es una traducción de la Vulgata de San Jerónimo. En 1430, la Biblia de la Casa de Alfa, Antiguo Testamento, traducción hecha por el rabino Arragel de Guadalajara, España. En 1527, la Biblia Quiroga, Antiguo Testamento, traducida de la Vulgata latina, obsequiada por el cardenal Quiroga al rey Felipe II. En 1543, Nuevo Testamento de Francisco de Encima usó la edición griega de Erasmo, que había aparecido en 1516, Bruselas, Bélgica, primera obra protestante en español.
En 1553, Antiguo Testamento, versión de Ferrara, traducción hecha por John Tov Atías y Abraham Usky, dos judíos desterrados que se establecieron en Ferrara, Italia. En 1556, Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda usó el Nuevo Testamento de enzimas, agrega y su propia traducción de los Salmos, Ginebra y Suiza. Y en 1569, la Biblia de Oso, traducción de Casiodoro, la Reina Primera bíblica, traducida completamente en español de los originales de hebreo, arameo y griego para el Nuevo Testamento. Se usó la tercera edición griega de Erasmo. Esta versión contenía los libros apócrifos, Visilia, Suiza, revisiones importantes de la Biblia de Casidoro de Reina. En 1602, Capriano de Valera gastó 20 años en esta revisión. El Nuevo Testamento lo publicó en Londres, Inglaterra, y toda la Biblia en 1602 en Ámsterdam, Holanda. Otras revisiones en 1862 y 1909, 1960 y 1977. Aquí están las diferentes versiones de la Biblia. Nosotros usamos mucho la 1960. 1993, la Biblia de Felipe Socio de San Miguel, traducida de la Vulgata Latina por el orden del rey Carlos III, publicada en 16 tomos en Valencia, España. Allá tengo mis parientes yo, Valencia, España. En 1813, 1816, la Biblia de Viana, Antiguo Testamento, se imprimió en Viena para los judíos españoles en 4 tomos con el texto hebreo y su traducción del español en columnas paralelas. Fue editado por Aarón Pollack. En 1822, Biblia de Felipe Torres Amat y José Miguel Petisco, Antiguo del Nuevo Testamento, traducción hecha de la Vulgata con el apoyo del rey Fernando. En 1833, la Biblia de Rivera, primera Biblia en español publicada en el continente americano. En 1857, el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, que se supone fue traducido por Guillermo Norton, Edinburgh, Escocia. Y traducciones recientes de la Biblia en el español en 1893, versión moderna, Antiguo del Nuevo Testamento, traducido por H.B. Pratt, misionero en Colombia y México, publicada por la Sociedad Bíblica Americana, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, traducida muy fiel del hebreo, arameo y griego. En 1903, Nuevo Testamento de Frank Juan José de la Torre, publicado bajo los auspicios de la Iglesia Católica Romana en Argentina. En 1919, Nuevo Testamento, versión de Pablo Petson, pastor en Argentina con un gran conocimiento del griego. En 1923, Nuevo Testamento, versión hispanoamericana, hecha por una comisión de traductores designada por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera y la Sociedad Bíblica Americana, trabajaron en España, impresa en Nueva York. En esta versión usada los manuscritos griegos más antiguos, empleando códices ajenos al texto recibido. Nuevo Testamento, versión del sacerdote Guillermo Goodman, Concepción, Chile. En 1944, Sagrada Biblia, Nácar Colonna, Eloino, Nácar Alberto Colonna, primera traducción del español por sus autores católicos romanos, directamente de los originales del hebreo en Madrid, España. La traducción, que de ahí es de nuestro hermano apóstol, ahí dice, la traducción del Nuevo Testamento está basada en los manuscritos más antiguos. En 1947, versión Bober, Cantera, José María Bober y Francisco Cantera, menos literal que la Nácar Colonna en Madrid, España. En 1951, Antiguo y Nuevo Testamento, versión en 4 tomos, hecha por Monseñor Juan Steinberger, sacerdote alemán, Buenos Aires, Argentina. En 1954, Nuevo Testamento,
Asociación para el Fomento de los Eruditos Bíblicos en España, versión española, hecha por un grupo de profesores católicos romanos de Sagrada Escritura, Madrid, España. En 1960, revisión de la versión Reina Valera, que es la que le estoy diciendo yo, por una amplia comisión designada por las Sociedades Bíblicas Unidas. En 1962, Nuevo Testamento, edición auspiciada por el Centro Bíblico Hispanoamericano, Toluca, México. En 1964, la Santa Biblia, ediciones Paulinas, España. En 1964, Biblia del Evaristo Nieto. Nieto fue el director de esa traducción hecha por un equipo de escrituristas usando las más recientes investigaciones. En 1964, Biblia de Ausejo, hecha por un grupo de escrituras bajo la dirección de Serafín de Eusebio Editorial. Vamos a mamá. Herdes, Barcelona, España. En 1964, edición popular de las Sagradas Escrituras, edición católico romano, cotejada con cuidado con los originales. Y en 1966, Nuevo Testamento, versión de José María Valverde, hermosa prosa castellana por el poeta de la revisión de su sexto, la hizo el erudito bíblico español Luis Alonso Choquer. 1967, wow, gloria a Dios, Nuevo Testamento, versión del Carlos Villapadierna, profesor de Sagrada Escritura del Colegio de Teología de León, publicado por el editorial Refusore Bíblica de Madrid, España. Ok, questo papiro sto scritto io c'ho conmigo. Non ti Eusebio. Go. Ahí vamos a estar. En 1967, la Biblia de Jerusalén, traducida por los idiomas originales bíblicos por grupos de traductores en españoles, teniendo como modelo la versión francesa. Las notas e introducción fueron traducidas directamente del francés, obra dirigida por José Ángel Ubieta, Bilboa, España. Y en 1968, el Nuevo Testamento eumenético, versión hecha por católicos romanos y protestantes, auspiciada por la comunidad de Daisy bajo la dirección de escriturista Serafín de Ausejo. En 1968, el libro de la Nueva Alianza, Nuevo Testamento, versión popular hecha por los sacerdotes argentinos Armando Laborotti, Mateo Perdia y Alfredo Tuxo. En 1972, la más importante es el amor. El Nuevo Testamento viviente o la traducción viviente, basada en Living New Testament de Kenneth Taylor, traducida, hecha principalmente por Juan Rojas. Es una versión que me gusta mucho a mí también. 1973, Nuevo Testamento, la Biblia de las Américas. Véase la nota, en 1986, la Biblia de las Américas. Y en 1975, la Nueva Biblia Española, traducida de los textos originales, dirigida por Luis Alfonso Choquel y Juan Mateos. Al presentar un lenguaje actualizado, muchas veces se ha sacrificado el sentido original. La Biblia de las Américas también es muy buena. En 1973, Antiguo y Nuevo Testamento, revisión por Cicli de la versión Reina Valera 1909. En 1979, Dios habla hoy, versión popular antiguo del Nuevo Testamento, publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y en 1979, nueva versión internacional, Nuevo Testamento, publicado en México por las Sagradas Escrituras para todos en 1979 para la Sociedad Bíblica Internacional de Nueva York. Y en 1979, la Biblia al día del Antiguo y Nuevo Testamento, Living Bible, publicada en editorial United, Miami, Florida.
la Biblia de las Américas Antiguo y Nuevo Testamento en 1986, traducción fiel de los idiomas originales bíblicos, hecha por un grupo de eruditos de distintas denominaciones cristianas y de distintos países de América Latina, España y los Estados Unidos en el periodo de 15 años. El Nuevo Testamento apareció en 1973, publicada por Editorial Fundación de Lockman Foundation, la obra de California. Gloria al Señor. Como ve, usted ha mirado aquí cada uno de las diferentes versiones, pero yo le aconsejo una cosa, que usted trate de tener las diferentes versiones, sea una persona que escudriñe e invierta en todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, porque las traducciones son solamente palabras. Por ejemplo, en España se usan ciertas palabras que en México usamos diferente. En Costa Rica se usan otras palabras que en otros lados. Solamente son la misma palabra, no solamente que le llamamos diferente cosa o en diferente manera le decimos. Entonces, es importante que nosotros cada día invertamos y le demos esa importancia a lo que es la palabra de Dios y mantenernos en lo original sin sacar fuera de contexto. Y lo más importante de todo es, nunca saquemos fuera de contexto un texto, porque es bien importante que nosotros vayamos y busquemos sobre ese tema y comprendamos. Y si no comprendemos algo, busquemos la historia, busquemos un diccionario, busquemos más. Hay tantas cosas que nos aportan los dichos, las cosas que conforme nos vayamos acentrando más profundamente, vamos a ir conociendo. A mí me tocó dar la introducción que informó las escrituras y era mucho de hablar, que a veces suena un poquito aburrido, pero es necesario que conozca la historia. Más adelante nos vamos a centrar en el siguiente capítulo. Aquí hemos terminado con este capítulo y al siguiente capítulo ya va a hablar ya más de lo que nos gusta escuchar, de lo que se pone más avivado, de lo que se pone más sobre la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y bueno, todas esas cosas. Pero en este comienzo es necesario que sepamos quién es, en qué confiamos, cuál es nuestra base, quién hizo la Biblia, porque vas a encontrarte en el mundo muchísima gente, pero lo más importante de todo es que tú y yo seamos personas que enseñamos lo correcto, que cuando te pares en un púlpito o te pares a hablarle a alguien, no solamente enseñemos cosas que se nos vienen a la mente o cuentos que a veces escuchamos, porque hoy en día hay mucha gente que tiene llamado por Dios para servir y predicar, pero ¿sabes qué? No nos preparamos. Y mucha gente dice, si Jesús no mandó a nadie a la universidad, nadie fue a la universidad, mira, Pedro, Lucas y todos ellos no estudiaron teología. ¿Y qué te pasa? Anduvieron con Jesús, el maestro de maestros. Entonces sí hay que prepararte. Y aunque no tengas un llamado de ser un pastor o ser alguien, pero hay que prepararte para que sepas lo que hablas, lo que predicas, lo que evangelizas y que no saquemos la palabra de Dios fuera de contexto. Que Dios nos ayude para seguir manteniéndonos fieles y firmes en la palabra de Dios sin sacarla fuera de contexto, ni quitarle ni ponerle. Y sobre todo saber cómo exponer el mensaje sin quitarle nada de lo que hombres dieron su vida para esto. Gloria al Señor. Así que fue mi aporte, mi querido amado apóstol y mi querido amado hermano pastor Oscar. Ya acá, si ustedes gustan dar esa introducción, amado apóstol, de que para el primer mes de enero, pues continuamos con el siguiente capítulo a lo que sigue. Muchas bendiciones. No sé si por ahí está el apóstol, hermano Oscar. Excelente tema, amada profeta. Dios la bendiga y la guarde. Amén. Bueno, amada familia del Señor, gloria a Dios. Hemos dado por concluido por el día de hoy esta hermosa enseñanza por parte de nuestra profeta María Castilla. Y bueno, hoy es un día especial porque hoy estamos conmemorando el nacimiento de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, aunque no es la fecha específica, pero lo importante aquí es conmemorar la unión familiar, que podamos compartir como familia y principalmente como la familia del Señor, que formamos parte
de la familia más grande alrededor del mundo. Y bueno, le concedo el micrófono a nuestro amado apóstol José Antonio, porque me imagino que él debe tener unas palabras para nosotros en este día. Adelante, apóstol. Bueno, la verdad es que hemos terminado un ciclo donde habrá otro bloque que la hermana, no sé si creo que continuará con el segundo bloque. Sí, va a dar inicio al segundo bloque. Eso, pues será poderoso porque vamos a tocar la doctrina de Dios, ya vamos a entrar en materia muy profunda, en materia muy fuerte, a un nivel alto, y Amén. para el próximo sábado estará esto poderosísimo, no, lo siguiente, como hoy. Solamente agradecerles. El sábado que comienza de enero, no el 31, sí. El 31 no, lo tenemos libre. No, el otro. Sí, porque el 31 se toma como fiesta ya. El siguiente comienza en el mes de enero, ya lo iremos anunciando. Comenzaremos con el tema de la doctrina de Dios a un nivel alto, con esta gran maestra que el Señor nos ha dado, doctorada en teología. Nada más, solamente decirles que pasen una feliz noche, una feliz Navidad en Cristo Jesús, sabiendo que Él es nuestra Navidad y que Él es nuestra fiesta. Y nada más, hermanos, un abrazo para todos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, en el nombre del Señor. Amén, abrazo. Lili, que quieres mirar al perrito. Sí, ahí está. Aquí está mi nieta, aquí está mi hermosa nieta. Es mi princesa hermosa. Amén. Dios la bendiga y la guarde. Apóstol, Dios te bendiga. Amado Pastor Oscar, Dios lo bendiga, lo guarde, también al profeta y a todos los que están allí, que el Dios los bendiga. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo y que tengan una feliz Navidad.